Bueno, Edwin, muy interesante todo lo que estás desarrollando, el tema de este gobierno mundial y todo lo que viene desde el pasado, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la parte astrológica me parece que también tiene que ver una conexión con lo que está pasando, no es todo lo que parece, porque hay gente que yo de la astrología no he investigado mucho, siempre también he tenido mi idea, yo sé que he sido manipulada también, ¿no? O sea, como parte quizás del poder, para que mucha gente no comprenda la realidad de los hechos. Pero hay gente que sí ha investigado a profundidad. ¿Qué es lo que tú has encontrado en la parte astrológica con respecto a este tema del nuevo orden mundial? Sí, mira, la astrología es otro de los aspectos del poder mundial. Quizá ya hablamos de lo económico, ya hablamos de lo político, y lo que hablamos es un poco heterodoxo, un poco difícil de creer. Lo que vamos a hablar ahorita es mucho más difícil de asimilar, pero sin embargo está ahí, para el que lo investigue lo puede ver. La élite mundial, como dijimos, nace en Babilonia. La élite mundial pasa por todos los imperios que hablamos en Europa, para no repetirlos, y en todos estos tienen prácticas astrológicas. Los rastros, los vestigios de esas prácticas astrológicas lo vemos en lo cultural, lo vemos en lo religioso, lo vemos en las creencias que tenemos, en nuestras efemérides, en nuestras fechas célebres, lo vemos en las independencias, en las revoluciones. Dentro está lo astrológico, parecería que no, ¿no? Pero para esto hay que entender algunos conceptos básicos. La astrología no es que, no te estoy diciendo que Rockefeller abre el horóscopo a ver cómo le va a ir a su signo en el día, ¿sí? No es así. El periódico tiene la pitonisa al lado, ¿no? Claro, no es de esa manera. Hay que entender que la élite babilónica, como dijimos al inicio, volvamos un poquito al inicio. Claro. Al haber excedente económico, algunos se dedicaban a la milicia, otros se dedicaban al pensamiento. El pensamiento, una parte importante del pensamiento era lo astronómico. Los ciclos de la vida estaban regidos por los ciclos de los astros, porque para empezar, los ciclos de los astros, el principal astro que es el Sol, nos determinaba las estaciones, nos determinaba las cosechas, cuándo venía la muerte, cuándo venía la vida. Hay que dividir, para entenderlo habría que dividir el cielo como ellos lo dividieron. Ellos miraron al cielo y lo dividieron en 4 cuadrantes, la manera más simple en que lo podían dividir. Estos 4 cuadrantes marcaban el inicio del invierno, el verano, el otoño, la primavera y los ciclos de la vida. Entonces ellos definieron que observaban el cielo, el sol cada día sale por un lado distinto del horizonte, se va moviendo. Hay un día del año, hay 2 días en el año en que sale por el mismo lado. Por ejemplo, hoy es martes, salió por aquí, mañana miércoles sale por ahí mismo. Entonces se llamaba equinoccio. Es un equinoccio, o sea, igual noche, era igual el día que la noche en ese momento. Esto le marcaba el cambio de las estaciones. Había equinoccios y solsticios. Por ejemplo, el solsticio de invierno se da el 22 de diciembre en el hemisferio norte. Acá cambia un poco, cambia muy pocas horas. El solsticio de verano se daba el 22 de junio. El equinoccio de primavera se da el 20 o el 21 de marzo. Esto es muy importante, ya vamos a ver por qué. Es muy importante la configuración mental que tiene la élite ahora. Sí pediría que la atiendan a esto, por favor. El 22 de septiembre comienza el otoño. Entonces tenemos un cielo dividido en 4 cuadrantes. Equinoccio de primavera, equinoccio de otoño, solsticio de verano, solsticio de invierno. El solsticio de invierno, date cuenta cómo coincide con la Navidad, lo que celebramos como el nacimiento de Cristo. ¿Por qué razón? Para ser breve en esto, es el momento en que el sol queda suspendido durante 3 días. El sol queda muerto, como que retrocede, si lo ves desde el hemisferio norte. Y el tercer día el sol resucita. El sol renace sobre la constelación de Virgo, que es muy importante para ello. El sol nace de una virgen en ese momento y comienza el año. Salimos del otoño. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues otra vez comenzaban las cosechas, comenzaba la celebración del año. Entonces muchos Cristos, muchos Mesías, por decir, no es la palabra exacta, pero muchos héroes de la antigüedad se suponía que nacían en esta fecha. No sé si tú hayas visto algunos textos, a mí me enseñaron uno en la escuela, en que Atahualpa nacía, si mal no recuerdo, el 22 de junio, en pleno solsticio de verano.
Curioso. Curioso. Curioso, muy interesante. El 21 de marzo había una celebración especial entre los celtas. Todas las civilizaciones tenían sus fechas, todas sus fechas eran astrológicas, no solo nuestros indígenas. El cristianismo tiene muchísimo de astrología. Muchísimas de sus fechas son astrológicas. El Día de los Difuntos es el 2 de noviembre. Claro. El Día de la Muerte, el Día de los Muertos es el 31 de octubre para los que celebran Halloween. Los anglosajones, mira la cercanía. El Día de la Santísima Muerte en México es el 31 de octubre. ¿Por qué razón? Estamos hablando de la mitad del otoño. Mueren las plantas, las hojas caen de los árboles, es la muerte. Se celebra la muerte. Entonces lo astrológico tiene mucho que ver, está mucho que ver con la configuración mental que tenemos ahora. Lo que pasa es que no lo sabemos. No lo sabemos, claro. Mírate la celebración de la Navidad del Vaticano. Mírate un video por ahí, si mal no recuerdo la vez pasada. Camina el Papa hacia adelante y caminan atrás los obispos y llevan al Niño Dios en brazos. El Niño Dios tiene en su corona un sol. Ya. Es un sol, porque eso es lo que se está celebrando, el renacimiento del sol. En otoño los días son cortos, en invierno los días vuelven a ser largos después del solsticio de verano. Tienes otra vez sol. Imagínate lo que significaba eso en los tiempos de Babilonia, hace 12.000 años. El sol era la vida. Estamos hablando que no había calefacción. Claro, estamos hablando de zonas donde realmente las estaciones eran fuertes y el sol significaba vivir o morir si no había. Es decir, significaba comida, significaba salud. Es decir, no es como nosotros que estamos en la mitad del mundo, que tenemos básicamente dos estaciones, ¿no? Seca y lluviosa. Significaba cosechas, y los viejos morían, los niños morían durante el invierno. Por las enfermedades, ¿no? Por las enfermedades provocadas por el frío. Entonces, imagínate, estos cambios eran significativos para ellos. Entonces, ellos lo terminaban antropomorfizando, convirtiendo estos cambios en dioses. En dioses. Si tenía algún héroe, este héroe nació en tal día, este no está del verano, el sol, este es Atis, este es Baco, este es Jesús, podríamos decirlo de esta manera. Y era un poco para mantener la tradición y que sea más como accesible al pueblo o a la historia. Claro, es decir, se convierte en ritos. Y sobre todo hay una élite que la maneja, pero que sabe lo que... y que sabe lo que hay, y se lo pasa a un pueblo que simplemente lo ritualiza, lo convierte en ritos. Entonces esas leyendas pasan hacia nosotros y dentro de la élite eso es bastante poderoso y fuerte. Ya vamos a explicar cómo, con un ejemplo bastante dramático. Ya tenemos el cielo dividido en 4 puntos. Solsticio y equinoccio, 2 solsticios, 2 equinoccios. Ahora lo dividimos en 4 más. ¿Ya? Le hacemos una X en medio. Esos son los 4 cuartos cruzados. Los astrólogos te pueden hablar de eso. Un primer cuarto cruzado después del solsticio de invierno es el 2 de febrero. Acá se celebra, la Iglesia Católica celebraba, si mal no recuerdo, las Candelarias. Para nosotros también es una fecha que nos marca. El 2 de febrero en general llueve bastante aquí, para nosotros los que vivimos en el Ecuador, en la línea ecuatorial. Hay un cambio de estaciones. Después del 20 y del 21 de marzo, que es cuando se produce el equinoccio de primavera, viene el 1 de mayo. Esta fecha para muchos es importante. Ese es el segundo cuarto cruzado, el 1 de mayo. Ese día se realizaban grandes sacrificios. Del 20 al 21 de marzo, los celtas celebraban sus sacrificios, sacrificando esclavos, algunos en casos a sus hijos mismos. Esta fiesta se extendía hasta el 1 de mayo, donde se quemaban esclavos en rituales de sacrificio. Según narran algunos historiadores de la heterodoxia, esta fiesta se hacía a caballo, cabalgando con banderas rojas. Era tela blanca, pero ya enrojecida por la sangre de los sacrificados. Y esto es un antecedente de las marchas de los trabajadores del 1 de mayo, que vemos después. Porque el 1 de mayo, para la gente de izquierda, se supone que está basado en la masacre de los obreros de Chicago, si mal no recuerdo. Y esta masacre no ocurrió el 1 de mayo. Pueden revisar la historia. La pusieron después ahí, para celebrar una antigua fiesta celta, que luego pasó pues a las sociedades secretas comunistas, las sociedades secretas comunistas y de izquierda, que también son un descendiente de ciertas sociedades secretas europeas medievales. Aunque te parezcan tan ateos, los comunistas te manejan mucho de astrología. Te doy otro ejemplo. Dame. Amigos comunistas, atención. El Comité Central de Lenin, durante la Revolución, estaba constituido de 12 miembros. Hay una caricatura bastante interesante de Ribos, este caricaturista mexicano,
donde te pone Lenin en el centro, en una mesa como que están en la última cena. 12 miembros. Ya, habrán sido de 12 miembros. Pues para hacer una analogía con esto, con los 12 discípulos de Jesús, los 12 caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. ¿Cuál es la analogía de esto? Las 12 constelaciones, los 12 meses, los 12 signos del zodiaco. Son las 12 constelaciones alrededor del sol, que es el centro. Los 12 discípulos de Jesús y Jesús. Los 12 discípulos de Horus y Horus. Asimismo, tienes una mesa con el rey Arturo, sus 12 caballeros, en este caso tienes a 12 bolcheviques. ¿Habrá sido así? Recordémoslo el desembarco del Granma, ¿no? Solo sobrevivieron 12 guerrilleros. También ahí está el tema del 12, ¿no? Muy posiblemente, no lo afirmo. O sea que tú piensas que atrás de toda esta imagen muy política, muy económica, en realidad las élites comunistas, en este caso que estamos nombrando, también manejan una información de este tipo, esotérica. Yo leí ahí, por ejemplo, un libro, creo que está aquí, Claves ocultas del poder mundial. Ahí habla de Fidel Castro, porque tiene relación con estos grupos afro-cubanos de religiones animistas. Es decir, de estos grupos animistas que hay mucho en Cuba, ¿no? Y que él mismo pertenece a estas organizaciones ya a un nivel alto y que lo protegen, ¿no? Es decir, sí, yo realmente le veo un sentido de que mucha de esta gente que aparentemente pues son muy fríos, muy estadistas, también tienen ese lado como oculto, ¿no? Y mucha gente no lo sabe, ¿no? Sí, mira, es como todo, como la iglesia, como las religiones. Una cosa es para la élite, otra cosa es para su base. Te puedo poner otro ejemplo, lo que les parezca que es muy poco, para que lo que digan que es coincidencia. La efeméride mayor de la revolución bolchevique es el 7 de noviembre. El 7 de noviembre es el día de la revolución bolchevique, ¿no? La revolución de octubre en el calendario gregoriano, pues luego pasa a ser el calendario juliano, que luego pasa a ser el 7 de noviembre, en el calendario occidental. La revolución ocurrió el 7 de noviembre. ¿Por qué la pusieron en esa fecha? Ellos se levantaron con Trotsky a la cabeza a las 3 de la mañana. ¿Por qué se levantaron de madrugada a hacer la inauguración de su revolución a esa hora? Porque revisa el calendario, el 7 de noviembre es el máximo de Escorpio, el máximo solar de Escorpio a esa hora. Entonces recordemos que dentro de la revolución bolchevique hubo bastante influencia judía. O sea, no me estoy poniendo racista ni me estoy poniendo nazi, sino que la hubo. Y estas sociedades secretas rusas, judías, manejan astrología y la manejan bastante. Detrás hubo banqueros. Sí, eso sí lo he leído. Hubo una banca judía que se benefició bastante con la revolución bolchevique. No es que repartieron la riqueza entre los pobres y quedó la cuestión. Los bolcheviques vendían petróleo, los bolcheviques vendían minerales. De hecho, hablan de que Rockefeller financió a Trotsky y con varios millones de dólares para su regreso a Rusia, y que Lenin vino desde Suiza en un tren sellado, donde los nazis no es los nazis porque no estaban todavía, donde los grupos opositores no lo tocaron. Llegó a Rusia para fomentar lo que sería la revolución bolchevique, y que mucho de esto, tanto Marx en la cuestión del marxismo, Lenin y todo esto, pues son de extractos y de orígenes judíos. Es decir, un poco lo que tú estás diciendo, que los judíos han estado en las revoluciones, en muchas de estas revoluciones, la francesa, por ejemplo, la francesa, la rusa, aquí mismo las de América, posiblemente han estado organizaciones secretas que mucha gente desconoce. También, por ejemplo, algo tiene que ver con los Illuminati, ¿no? Esto es de Baviera, que también es el 1 de mayo, justamente. El 1 de mayo, el 1 de mayo es el día, la fecha de fundación, es decir, los nazis celebraban el 1 de mayo, esa era su fiesta máxima. Los nazis. Es decir, lo que estamos viendo, esto es lo interesante de lo que está diciendo Edwin, es que mucho de lo que nosotros conocemos como la historia en realidad es, lo que nos cuentan son cuentos. Y atrás hay otra verdad, una gran verdad, y a veces no la sabemos porque no nos las cuentan, los profesores no lo saben y el poder no quiere que lo sepa. Pero da la impresión de que efectivamente mucho de lo que se maneja en la historia y lo que pasa, los eventos que suceden en la historia, no son accidentales, sino que son provocados
por estas élites. ¿Para qué crees que las provocan? ¿Para qué usan estas fechas? Sí, mira, independientemente de que el que escuche estas palabras crea o no crea, Así es, esto es para que cada uno saque sus conclusiones. lo importante es que ellos sí lo creen, Sí, y para ellos sí es importante, claro. y parece que les va muy bien haciéndolo. Estas personas, te voy a comentar, estos son sacrificios rituales celebrados por las élites babilónicas. Existía un sacrificio, no sé cómo se llamaba en ese tiempo, en los tiempos cananitas se llamaba el Molc, era un sacrificio al dios Moloch. Moloch era un dios bastante pervertido, tenía que ver con el sol. A él se sacrificaban, por ejemplo, la estatua de Moloch era una estatua de un toro con los brazos así para recibir un niño, una estatua de bronce hueca por dentro. Se colocaba un niño en los brazos de Moloch y se ponía brasas encendidas adentro. Se lo cocinaban. El niño moría cocinado y la gente del poblado tocaba tambores, gritaba, se hacía una festividad para que no se escuchen los gritos del niño y las madres no lo reclaman. Este era un sacrificio ritual que tú lo puedes ver después narrado, algunos cronistas romanos, cuando se tomaron Cartago, después de la derrota de Aníbal, mucho después se toman Cartago, los cartagineses, estoy hablando ya mucho después de la historia, los cartagineses sacrificaban a sus hijos ante el altar de Baal. Baal, claro. Los quemaban vivos, a sus hijos mayores, porque pensaban que ya no tenían el favor de Baal y por eso los romanos los habían tomado como cautivos. Estos sacerdotes cartagineses, muchos fueron llevados a Roma y en Roma continuó esto. Ciertos sacrificios rituales en ciertas fechas, en general máximos solares, tiene que ver bastante con el sol. O sea, la astrología tiene mucho que ver con el sol, por eso hablamos de signos solares. Sí, cuando hablas de tu signo, pero si tú eres signo Tauro, Escorpión, Acuario, ese es tu signo solar. Y tienes luego un signo lunar. Entonces, estas personas, para ellos es muy importante, como te digo, celebran el 1 de mayo, te hacen celebrar el 1 de mayo. Los nazis, si mal no recuerdo, ellos toman el Reichstag, su toma de poder es en un 22 de junio, no lo recuerdo bien la fecha, pero es bien en el equinoccio de primavera o en el solsticio de verano. O sea, ellos lo hacen como fecha fundacional, para ellos es importantísimo esto. Tú lo puedes ver ahora, te parecerá increíble. Te hablo de nuevo de la Pascua de Ostara. Esta comenzaba en el equinoccio de primavera, el 20 o 21 de marzo. Se extendía con sacrificios humanos, sobre todo de niños, entre los celtas, ya no estamos hablando de los cananitas, para no perdernos en esto. Y se extendía hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo era la noche de Walpurgis, el 30 de abril. Se amanecía el 1 de mayo. Todo esto se llamaba la Pascua de Ostara, Austerlitz, del cual viene después el nombre de Austria, sur. Durante esta Pascua se hacían sacrificios rituales. El bombardeo de Irak, el último bombardeo de la última guerra de Irak, con Baby Bush, lo realiza desde el 21 de marzo, en 20 de marzo, perdón, en pleno solsticio, en pleno equinoccio de primavera, a las 5:55 de la mañana, cuando comenzaba el equinoccio, se realiza el bombardeo de Irak. Y dura hasta el 1 de mayo, hasta el mismo momento en que se acaba la Pascua de Ostara. Como gran sacrificio ritual, se bombardearon escuelas, murieron muchos inocentes. Esto es un gran sacrificio ritual hacia sus dioses. El que crea que es coincidencia, que lo revise. El Moloch de ahora sería, ¿no? Claro, el Moloch de ahora, la celebración del Moloch, una celebración moderna del Moloch, ya no con un dios de bronce, ahora con bombas incendiarias. Y puedes revisar durante la guerra de Vietnam, muchos bombardeos con napalm que de coincidencia veían en escuelitas. Mira la fecha en que ocurrieron. Y también podríamos ir a lo del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, ¿no? Pues ahora se habla de que fue un autoatentado y yo siempre lo creí también. Y entonces estamos hablando de un autosacrificio de su propia población para estos ritos de sangre. Hasta coincide, por ejemplo, la toma de Chile el 11 de septiembre. Sí, por supuesto. También tiene, yo diría que también tiene que ver ahí. O sea, si nosotros nos ponemos a revisar fechas de eventos históricos importantes, podríamos sacar una relación astrológica también aquí, ¿no? Definitivamente. Y por ejemplo, sí, estás tú hablando del tema de las relaciones de estos sacrificios, ¿no? Que es muy importante, estos sacrificios hasta el día de hoy, ¿cómo nos vienen ahora? ¿Cómo están? Sí, eso, por ejemplo, ese es el ejemplo para mí más dramático, más evidente.
se pasaron con esto, ¿no? Como toda la paz puede estar un bombardeo en Irak. Esto te dice muchas cosas. Una te dice que hay cosas que no conocemos, hay poderes que no conocemos, hay cosas que, aunque nos parezcan increíbles, parecen cosas de idiotas, de supersticiosos. Bueno, porque los idiotas y los supersticiosos son ellos, y resulta que esos idiotas y supersticiosos manejan el ejército de los Estados Unidos y te pueden bombardear, si lo quieres ver de esa manera. Y son tan poderosos que te deciden fecha y hora de inicio y fecha y hora de final de sus actos. Está en su poder. Está programado todo. Está programado, y mira que no encontré oposición. No hubo quien lo extienda un minuto, no hubo quien lo retrase un minuto. Era tal como ellos quisieron. Muere la gente que ellos quieren que muera, la cantidad de gente que ellos quieren que muera, para sus fines. Edwin, esto es muy importante, muy interesante lo que estás diciendo. Pero dime una cosa, ¿qué es lo que buscan con estos sacrificios? ¿Para qué lo hacen? Esto es, según sus creencias, esto les da poder. Si tú miras en la Biblia vas a encontrar antecedentes de estos sacrificios. Sacrificios a Baal, sacrificios a Moloch. Baal es una generalidad, en realidad significa el Señor. Tiene que ver en realidad con el sol. Son sacrificios al sol, donde ellos entregan una ofrenda. En este caso puede ser un hijo. Y esto lo analizan algunos autores, que tal vez no es coincidencia que los últimos presidentes de Estados Unidos, después de la toma del nuevo orden mundial, de Clinton en adelante, no tienen hijos hombres, solo tienen niñas. Una cosa bastante extraña. Los cananitas entregaban a sus niños, a sus primogénitos, para ser sacrificados a Moloch, para obtener poder, para obtener riquezas. Lo puedes encontrar en la Biblia bastante también. Puedes, sobre todo en lo que tiene que ver con el rey David, vas a encontrar bastantes vestigios de sacrificios. Puedes encontrarlo en los libros de leyes, esto de Deuteronomio y Levítico. Ahí te habla de cómo sacrificar animales. Inclusive, algunos autores te lo narran, no te lo aseguro, cada cual que lo investigue y el que quiera creerlo que lo crea. En la Biblia tú encuentras, en las traducciones, que en general es la Reina Valera de los 60, la que tenemos nosotros, la traducción española, tú encuentras eventos en que te habla de animales y te dice las patas de los animales. El rey David quebró 600 patas de 600 caballos de su enemigo, de los filisteos, para empezar. Pero en el Levítico, cuando te habla de sacrificios, te habla de cómo debes escoger el animal. Ni siquiera te dice el animal, debes sacarle esto y debes cortarle las piernas. Te habla de piernas. ¿Por qué? No se sabe por qué. Qué raro, pero resulta que piernas tienen los seres humanos, no los animales. Y es la única parte en la Biblia en que vas a encontrar ese pequeño error, en que le llama piernas a las patas de los animales. O sea, eran niños, eran personas. Muy posiblemente son una descripción de sacrificios, antiguos rituales de sacrificio. No los relaciono con la cristiandad, son vestigios de antiguas religiones, de antiguos ritos, que pasaron por las escrituras bíblicas. O sea, y estos ritos eran ritos cananitas. Oye, Edwin, bueno, tú sabrás, pues, y yo también hemos leído sobre hay una tesis que voy a entrar que es un poco, tal vez de ficción para mucha gente. Te estoy hablando de lo que habla David Icke. Sí. Hijos de Matrix, Gran Engaño, Más Grande Secreto. Bueno, él habla de algo como lo que estás mencionando tú. Es decir, hay las élites de sangre. Tanto de sangre como herencias de familia, como de sangre en el consumo de la sangre, en el consumo en niños. Es decir, sí, esto que estamos hablando en este momento entra a otra fase, porque estamos hablando de la parte astrológica, pero también yo quisiera meter este tema porque en los últimos años es recurrente esta información y es tan interesante que no podemos pasarla desapercibida. Es decir, si tú te estás mencionando que hacían sacrificios de sangre, que mataban niños, y hay una información actualizada que hace David Icke, que es quizás uno de los pocos que trabaja en el tema, porque la mayoría llega al nuevo orden mundial hasta un punto, desde el punto de vista político, financiero, como nuestro gran y querido amigo Daniel Stulin, que tiene varias obras, el Club Bilderberg, el Imperio Invisible, bueno, y todas estas cosas. Pero que a David Icke lo han maltratado mucho, es decir, le han dicho que está loco, pero yo no creo que está tan perdido. Es decir, ¿qué te digo? Estás hablando de mitos que tienen una base real, porque el mito, aunque la gente crea que no, el mito siempre se basa en un hecho. No siempre la gente cree que el mito es una invención. Acordémonos del mito de
de la Ilíada. Aparentemente era un mito, un poema lírico, un poema épico o un poema que hizo Homero. Pero en realidad lo que reflejaba una historia real, el descubrimiento de Troya. Y ningún arqueólogo ortodoxo entendió lo que Schliemann descubre en Isarlik, en Turquía, que descubre varias Troyas, que ni siquiera la historia lo sabía. Es decir, yo por eso los mitos los tomo con pinzas. Los respeto, los analizo, los estudio, y yo no los descarto. No los descarto porque posiblemente son cápsulas de información que, sabiéndolas abrir, las podemos interpretar correctamente. Entonces yo sinceramente creo, y en esto de Eyck me parece muy interesante lo que habla de las élites y su relación con reptiles. No quería tocarte este tema, pero ya que estás tratando de la sangre, habla de una raza extraterrestre, una raza de otra dimensión, que son de alguna manera los que estarían atrás de toda esta élite política humana, y que serían estos famosos y hoy conocidos como reptilianos. No sé si tú quieras hablarnos un poquito de esto, ¿te interesa desarrollar un poco? Sí, vamos a ver un poco de eso. Sí, me leí el Biggest Secret de David Icke, un libro bastante interesante. Él te habla de que estos sacrificios rituales de los que hablamos hace unos minutos son realizados por la influencia, por la instigación de seres de otro mundo, más que otro planeta. David Icke, si mal no recuerdo, te habla de otra dimensión. Dimensiones, sí. Seres infradimensionales, que vienen de dimensiones inferiores a la nuestra, pero con mayor tecnología, instigan a las élites mundiales a realizar estos sacrificios. Hay, en cuestiones, revisando historia, arqueología, los sacrificios rituales humanos en realidad en general se realizaban a dioses reptiles. O sea, en eso se basa David Icke para empezar, y en algunos testimonios de que supuestamente ciertas mentes controladas, que luego fueron liberadas en su momento, narraban como la reina de Inglaterra, sobre todo la monarquía inglesa, tenía ciertas prácticas donde se transformaban en reptiles, o sea, que eran élites extraterrestres. Evidentemente no te lo puedo asegurar, pero claro, hay una evidencia, hay unos indicios que te indicarían a eso. O sea, el contacto extraterrestre, si no tienes, como el resto de la ciencia, ¿no? Si no tienes evidencia clara, es porque ha habido quien te lo oculte. Hay una organización, el SETI, si mal no recuerdo, en los Estados Unidos, que recibía en su momento una fundación sin fines de lucro, pero que recibía financiamiento del gobierno, donde te desclasificaron algunos documentos, donde el gobierno de los Estados Unidos mantenía un supuesto contacto extraterrestre con otras civilizaciones, que tenía bases donde manejaba tecnología extraterrestre, te manejaba la información para desacreditar eventos como el de Roswell, en el platillo que se estrelló, te desacreditaban este evento. 47, creo. En el 47 te inventaron toda una tramoya en que ves un globo aerostático, te sacaron un video falso para que la gente diga, bueno, el video es falso, entonces todo lo demás debe ser falso, ¿no? Entonces todo esto, tienen este SETI un pequeño cuerpo encontrado en Atacama, un ser humano de unos 20 centímetros de largo, que no es un bebé, no es un feto, o sea, se nota que está en una posición ya de desarrollo, al mínimo es un niño pequeño de unos 20 centímetros. Se analizó su ADN y se concluyó de que tenía ciertas cadenas de cromosomas que no pertenecían a nosotros, no pertenecían a la raza humana. Entonces, sí, ahí también hay una cosa, una ocultación bastante grande. Y un poco, ¿por qué te lo digo? ¿No? Porque justamente lo que tú decías, esa relación con la serpiente, que es otro tema muy fascinante. Sangre, serpiente, todos los mitos antiguos. Todos los mitos antiguos, señores, aparece la serpiente. China y su dragón, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de América. Tienes en México, por ejemplo, los cañaris, en la leyenda de los cañaris como origen de pueblo, ellos hablan de un origen reptil, y el cañari significa hijo del reptil, hijo de la serpiente. Tienen, de hecho, tenían una serpiente de 14 metros construida en piedra, que ya está destruida, y a su vez tenían una lagunilla que le llaman la lagunilla de Culebrillas. Es decir, ¿cómo es la Biblia y la serpiente? Todos los mitos antiguos relacionan a la serpiente, el engaño y la sangre. Aquí en América, pues los sacrificios que también hacían los pueblos, tanto los de América del Sur, Central, todos hacían sacrificios de sangre. Bebían la sangre y bebían otra cosa que está pasando desapercibida, la grasa. La famosa grasa sagrada
que se menciona en los textos antiguos y que es también era un poco para la eterna juventud, es decir, una fórmula para la eterna juventud. En Perú hace unos años atraparon a unas personas que se dedicaban a matar gente y extraerles la grasa. Buscaban jóvenes fuertes, buena salud, y los mataban y los cocinaban, es decir, y hacían que la grasa goteara. Entonces vendían, qué sé yo, creo que el kilo valía como $15.000, lo vendían en Italia, en Europa. Y eso se basaba en una tradición ancestral, de América, de que se obtenía esa grasa sagrada. Y te digo que es tan interesante todo esto, cuando tú comienzas a escarbar, que los etruscos tenían ese mismo rito. Los etruscos, por ejemplo, que Natalia Rossi de Tarifi, una investigadora italiana, les da un origen americano. Ella habla de que los etruscos fueron americanos que emigraron a lo que fue la península itálica. Tenían ciertas características, por ejemplo, eran, dice, de color rojo, su piel rojiza, usaban plumas, hacían sacrificios de sangre, de niños y de personas, bebían la grasa sagrada y tenían sistemas secretos de comunicación a través de nudos, es decir, lo que hoy conocemos como quitus. Entonces, cuando tú comienzas a relacionar todo esto, te das cuenta que no es tan inverosímil pues, que las cosas sucedan así. Y que claro, la élite no va a querer que tú sepas lo que ellos sí saben, ¿no? Eso sí estamos, entonces, aquí lo que siempre queda un paso más allá. Y eso es lo que intentamos en el proyecto ALRA. Intentamos que la gente trate de entender cosas que están escondidas y despierten, porque una de las cosas que sí me estoy dando cuenta es que cada día estamos más dormidos, aunque aparentemente estamos más despiertos. Las técnicas para hacernos dormir son tan ingeniosas que nuestros niños ya salen zombies casi. Entonces tenemos que luchar más con una maquinaria más despiadada para romper ese ciclo de dolomancia en nuestra sociedad. Los niños están entumecidos con los juegos electrónicos, con las músicas electrónicas, con los videos, con todo este tipo de materiales que a la larga pues terminarán haciendo lo que ellos quieren a ellos. Niños listos para los rituales. Así que Edwin, volviendo al tema, dejemos un poco esto de los reptiles, que será tema para otra discusión y otro análisis. Pues hay un tema que está en boca de todo el mundo. Bueno, no sé si tú terminaste de hablar del horóscopo, ¿terminaste de hablar de esta parte? No, sí. Yo creo que era como una especie de... Y de pronto si hay que volvemos. ¿No es cierto? Aquí no hay... Esto, pues, ya saben pues, que la persona que está entrevistando, pues, es anarquista individualista y tiene su propia concepción de lo que es la vida. Así que aquí no hay normas, aquí vamos libres. Entonces volvemos, retomando el tema. Hay una potencia que está surgiendo en el mundo. De hecho, ya ha surgido. Y te voy a poner como una anécdota. Mi padre, en los años 50, estuvo en China, en la China popular. En alguna época simpatizó con los movimientos chinos de aquella época. Y fue invitado, él estuvo en China. Y algo que me dijo, recuerdo muy bien, estoy hablando del año 58. Dice que habían búnkers debajo de la tierra. Habían como pequeñas ciudades, o la gran industria china estaba bajo tierra, y que ellos se preparaban para el próximo milenio. Mira tú lo que en el año 50, mi padre ya me decía, o sea, en el año 50 él vio eso, porque él estuvo 2 veces en China, si mal no recuerdo. Es más, como anécdota te digo que si las condiciones se hubieran dado, yo hubiera nacido en China, o sea, sería chino de nacimiento, porque mi madre estaba embarazada de mí. Pero bueno, en todo caso, nací en Ecuador. Y es muy interesante esto porque corrobora después de unos años lo que mi padre decía en una cadena, en un canal de televisión, hace muchos años, estoy hablando más de 25, casi 30 años, en Canal 10. Decía que mis nietos, decía él, tendrán que aprender mandarín. Es decir, mandarín. La gente dice, ¿por qué tendrán que aprender mandarín? Pero ahora vemos que no estaba tan equivocado mi padre, porque vio que China tenía estructuras bajo la tierra y que ya se estaba preparando el mandarín como lengua del futuro. China, la nueva potencia en emergencia del planeta.
¿Qué es lo que va a pasar aquí en adelante? Mira, sí, continuando con lo anterior, ¿no? Cada potencia tiene una especie de subpotencia con la que intercambia. La potencia con la que más intercambia, se produce este proceso en el que se forma la siguiente potencia, la potencia que le sigue. En este caso, el comercio de Estados Unidos con China ha sido inmenso después del pacto que hicieron al hacerse la reforma en que se abandona el modelo soviético y se procede a un modelo más capitalista, más occidental. Todo el mundo pensaba que la siguiente potencia iba a ser Japón. El crecimiento de Japón era inmenso en ese momento. La segunda potencia mundial hasta hace no muchos años fue Japón. Pero China ha crecido a tasas cercanas al 10%, que es bastante. Y a diferencia de países como el nuestro, que creció a tasas grandes entre los 70 y 80, pero por la exportación de petróleo, China crece por la exportación de productos industriales. Entonces esto va generando una estructura interna de poder, una estructura interna de acumulación de riquezas, en que China inclusive ya no solo es una potencia económica industrial, sino que es una potencia financiera. Recordemos que China le presta a los Estados Unidos. La economía de los Estados Unidos se está sosteniendo bastante por los préstamos chinos. O sea, el sistema financiero chino, que compra estos títulos del tesoro norteamericanos y los guarda y entrega dólares a cambio. Los dólares que ellos obtienen por las exportaciones que realizan hacia Estados Unidos y hacia el resto del mundo. Entonces China está creciendo de tal manera que vemos el mismo fenómeno que dijimos al inicio. Y vemos el mismo fenómeno. Las naciones no se hacen poderosas por cuestiones internas porque sean racialmente superiores. Las naciones se hacen poderosas porque tienen un crecimiento económico grande, y ese crecimiento económico grande le produce los excedentes para emprender otros proyectos, que pueden ser proyectos de conquista. ¿Puede China tener proyectos de conquista? Lo puede ser, lo narraba Daniel Stulin en el conflicto de Darfur, el conflicto que dividió a Sudán, en Sudán del Norte y Sudán del Sur. Había 10.000 soldados chinos. 10.000 soldados chinos. ¿Qué hacían en Sudán? Alrededor de las reservas petroleras de Sudán. ¿Sí? A la larga terminaron derrotados. Los soldados norteamericanos no es un conflicto bélico, o sea, esto es una cuestión diplomática, económica, pero terminaron saliendo. Pero ya ves unos primeros visos del imperio chino. O sea, el imperio chino empieza a contrarrestar al imperio estadounidense. Los chinos son bastante timoratos en política internacional. Yo vi en las noticias, recuerdo, cuando estaba todavía lo de Siria no tomaba las proporciones que ha tomado ahora. Los chinos defendían a Siria, pero de boca. La Hillary Clinton los insultaba a placer en las Naciones Unidas. Los chinos solo echaban la cabeza. Son bastante cautos. Los chinos son sabios. Son sabios. Es son la única civilización que ha durado más de 3.000 años. Sí. Es decir, yo diría que es la única sociedad y cultura que se ha mantenido en el tiempo. Espérenme un segundo que vamos a...